En este video intentaremos presentar un breve resumen de lo trabajado en el último encuentro teórico-práctico y dar respuesta a los interrogantes que quedaron planteados al final del mismo. Para hacer un breve repaso y resumir lo trabajado, debemos decir que empezamos que nuestro primer interrogante a lo largo de este encuentro era el de poder encontrar una expresión algebraicamente sencilla para esta función integral. Esta función integral es la función integral entre 0 y x, como bien lo dice el símbolo, de una función de prueba que escogimos, que fue esta función lineal 2t más 1 y que está graficada aquí. Esto surgió de haber calculado distintas integrales definidas, entre 0 y 1, 2, 3 y otros valores, recurriendo a una estrategia geométrica, ya que, por ejemplo, la integral entre 0 y 1 podemos pensarla como el área de este trapecio. Al haber encontrado distintos números, nos preguntamos si podíamos encontrar una expresión más sencilla que escape del hecho de poder escribirla de esta manera, que es una forma compleja de pensarla, para esta función que nos permita relacionar el valor del extremo superior de integración, y estos serían los valores de su dominio, con el resultado de las integrales definidas que se van planteando al reemplazarlo, que serían sus imágenes correspondientes. Al hacer esto, o la estrategia que utilizamos para llegar a este resultado fue una cuestión inductiva, es decir, tratar de encontrar un patrón a partir de distintos casos particulares. Por ejemplo, en este caso resumimos los valores que encontramos para esta integral definida al reemplazar en la función integral el valor de x por 1, 2, 3, 4 o 6. Y además incorporamos el valor que encontraríamos al reemplazarlo por 0 utilizando la definición que ya han visto previamente de una integral con sus dos extremos de integración iguales. Luego, al observar esto, encontramos un patrón sencillo, más que nada cuando pensamos a estos números como la suma de un término que se corresponde, que es idéntico al valor de x original, con otro término que era igual a su cuadrado. Entonces, este 2 lo pensábamos como 1 más 1, este 6 como 2 más 4, o 2 más 2 al cuadrado, el 12 como 3 más 3 al cuadrado, y así sucesivamente. Y eso nos llevó a plantearnos la posibilidad de que si quisiéramos analizar cualquier valor real en el intervalo 0,6 como extremo superior de integración, lo que deberíamos hacer sería sumar a ese número su cuadrado y obtendríamos así el resultado. Dicho de otra manera, que esta función integral, que está dada de una forma compleja de ver, podríamos plantearla de una manera algebraica mucho más sencilla como este pequeño polinomio de grado 2, x cuadrado más x. Al hacer esto, llegamos a una observación que nos llamó la atención, que esa expresión a la que arribamos o que proponemos que podría ser una forma sencilla de expresar esta función integral, no es más que una primitiva de la función original. Bien, si estamos trabajando con 2x más 1, ahora unificando las variables, esta función f obtenida sería una de sus primitivas de esta función. O dicho de otra manera, si a esta f mayúscula que encontramos y que sería la forma sencilla de expresar esta función integral, la derivamos, obtendríamos la función integrando. Esto nos llevó a plantearnos si esto se puede generalizar, si sucede siempre, incluso para qué podría servirnos. Por eso planteamos un pequeño esquema para sintetizar nuestro pensamiento y para intentar analizarlo de una manera un poco más amplia. En el primer caso dijimos, bueno, nosotros tenemos aquí nuestra función f minúscula en estudio, en su intervalo de trabajo, y queremos hallar, nuestro objetivo es hallar una expresión sencilla para su función integral entre 0 y x. Cuando hicimos eso, nos dimos cuenta, vayamos a partir de cuestiones geométricas, que esa expresión podría ser x cuadrado más x, y que cumple la condición de que si derivamos esta expresión, volvemos y obtenemos
nuestra función original. Y esto lo llamamos circuito íntegro diferencial, que conectaba la idea de integral, de función integral, ¿bien?, con la idea de derivada, ya que si nosotros derivásemos esa función integral, podríamos volver a nuestra función original. Dicho de otra manera, parecería ser que la derivada y la integración tendrían efectos opuestos, en parte, al menos en este caso. Bien. Luego empezamos a trabajar con un caso un poco menos amable, que fue la función coseno en el intervalo 0π/2. ¿Por qué menos amable? Porque este ya no permitía un acercamiento geométrico sencillo. Entonces, cuando quisimos calcular integrales definidas o buscar una expresión más sencilla para expresar una de sus funciones integrales, no podríamos recurrir a la geometría para buscar distintos números y buscar un patrón como hicimos anteriormente. De hecho, esto no podíamos resolverlo exactamente con esa estrategia. Entonces nos preguntamos, bueno, estamos en el mismo punto que en el anterior, tratando de encontrar una expresión sencilla para la función integral de esta f que ahora es coseno de x. Pero ya no podemos encontrar una expresión posible usando la geometría. De hecho, no podemos ni siquiera volver derivando porque no podemos proponer una f mayúscula. Entonces nos preguntamos si sería posible hacer el camino en sentido inverso, es decir, a partir de esta f minúscula, proponer que esta f mayúscula, que ahora no pudimos encontrar, sea una primitiva de f minúscula, en definitiva, o sea, la primitiva de f minúscula. Es decir, fíjense que esto antes no lo analizamos, en realidad nosotros encontramos, podríamos decir de casualidad o sorpresivamente, que esta f mayúscula era una primitiva. No sabemos si eso vale siempre. Bien, entonces aquí nos metimos un poco con surge la necesidad de estudiar las primitivas de las funciones, porque quizás pueden servirnos para encontrar estas expresiones de las funciones integrales de una manera más sencilla. Entonces definimos qué era la primitiva de una función, pero encontramos un primer obstáculo, que es que cuando nosotros pensábamos en esta f igual a coseno de x, podríamos pensar sencillamente en una primitiva, por ejemplo, seno de x, es decir, una función cuya derivada sea coseno de x, pero que también encontrábamos otras funciones que son primitivas de f minúscula. De hecho, cualquier función del estilo seno de x más un número real, al derivarlo obtenemos coseno, por lo tanto son todas primitivas de f minúscula. Por lo tanto, si vamos por este camino, nuestro primer obstáculo es la diversidad de funciones f mayúscula que podríamos plantear. ¿Cuál de todas estas es? ¿O son todas? Claramente no son todas, porque en realidad la expresión es una única expresión correspondiente a f mayúscula, que es esta función integral. ¿Pero cuál? ¿Cómo podríamos hacer para determinarlo? Para eso empezamos a trabajar con propiedades de las primitivas. La primera es que si encontrábamos una primitiva, encontrábamos infinitas, porque todas las que se componen de esta primitiva y una constante sumada también son primitivas de la función, y lo demostramos. Luego, que si encontramos dos primitivas de una misma función, necesariamente su diferencia es una constante, también lo demostramos, y que interpretamos esto como el hecho de que no podemos encontrar otra expresión que no sea de este tenor. Es decir, si encontramos una primitiva, al sumar constantes podemos encontrar infinitas más y que estas son todas. Es decir, no vamos a poder encontrar otra expresión distinta al de la primitiva original más una constante. Y que esto lo podíamos analizar geométricamente como el hecho de que si encontrábamos la gráfica de una de las primitivas, las gráficas de todas las otras primitivas, de las infinitas primitivas de esa función, se podrían construir a partir de esas con desplazamientos verticales. Y de aquí surge nuestra tercera propiedad de las primitivas, que es que si P y G son dos primitivas de la misma función, y además ambas se entrecruzan en un cierto punto, es decir, para un mismo valor de la variable independiente obtenemos el mismo valor de la variable independiente, entonces son necesariamente la misma función. Dicho de otra manera,
no existen dos primitivas distintas de una función que se entrecrucen o que se intersequen en un mismo punto. O, dicho de una tercera manera, que si conocemos un único punto de todos los puntos de la gráfica de una primitiva, entonces podemos definirla completamente. Eso no nos generaría dudas acerca de qué primitiva es la que pasa por ese punto. Hay una única que pasa por ese punto y podemos fijarla. Por lo tanto, si ya nuestra función f minúscula es coseno, sus primitivas son seno de x más k. Todas sus primitivas. No sabemos cuál de todas estas funciones, estas infinitas funciones, va a ser la f buscada. Pero sabemos que no va a haber otra primitiva de coseno que no sea de esta forma. Y por otro lado, en la tercera propiedad nos permite también asegurar que si conocemos un único punto de la primitiva de coseno, que es la que corresponde a la función que estamos buscando, ya podemos determinar específicamente cuál es la primitiva adecuada. Entonces, nuestra tarea ahora era saber un punto de la gráfica de esa función. Bien, entonces dijimos, bueno, pero si nuestra función integral tiene esta forma, un punto que conocemos es el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque si x vale 0, bien, y reemplazamos en la función integral y los dos extremos son iguales, por definición el resultado de esta integral definida es 0. Por lo tanto sabemos que si x vale 0, la imagen que le corresponde es 0. Como ya conocemos un punto, y por el teorema 3, la propiedad 3 de las primitivas, podemos determinar específicamente y exactamente cuál de estas infinitas primitivas es la f que propondremos. Para eso reemplazamos aquí la x por 0 y sabemos que el resultado nos tiene que dar 0, el resultado de aplicar la función nos tiene que dar 0, y de aquí podemos deducir que k tiene que valer 0. Por lo tanto, de estas infinitas primitivas, la que le corresponde a f mayúscula es seno de x, a secas. Bien, y esto fue lo que resumimos en este circuito. Bien, entonces, en definitiva, para resumir nuevamente, en rosa está el circuito hecho inicialmente con nuestra función lineal, que pudimos cerrarlo, pero esto podíamos hacerlo porque podíamos proponer una f mayúscula para esta función integral partiendo de la geometría. Ahora, como no pudimos hacerlo con el coseno, y fuimos en el sentido inverso, es decir, intentamos encontrar una f mayúscula que sea una primitiva de la f original, bien, que en este caso la encontramos, que fue seno de x, y que podríamos proponer que esa función en seno de x sería la forma más sencilla de escribir esta expresión, esta función integral, sin recurrir al hecho de que sea una función integral. Ahora, ¿eso es verdad o no? Porque esta es una propuesta, y de hecho es una propuesta que se basa en la posibilidad de que este circuito se pueda recorrer en el otro sentido, que hasta ahora es una hipótesis. Bien, ¿cómo podemos hacer para tener un poco más de confianza en esto? Podemos recurrir al hecho de que las integrales definidas podríamos aproximarlas tanto como quisiéramos utilizando métodos de aproximación gráfica. ¿Bien? Por ejemplo, sumas de Riemann con un número muy elevado de subintervalos en el que particionemos el intervalo de integración. Entonces, por ejemplo, intentemos resolver esta integral definida, la integral definida del coseno entre 0 y pi sobre 6. Eso sería lo mismo que decir, que buscar f mayúscula, la función integral, en pi sobre 6, es decir, reemplazar x por pi sobre 6. Como nosotros estamos proponiendo que esa función integral es seno de x, lo que tendríamos que intentar hacer es ver cuánto vale seno de x en pi sobre 6. Y seno de pi sobre 6 es igual a 1/2. Es decir, que nuestra propuesta, si nuestra función f funcionase bien, sería adecuada como una forma sencilla de representar esta función integral, es que esta integral definida vale 1/2. Dicho de otra manera, que el área bajo la curva entre 0 y pi sobre 6, y entre el eje x y la gráfica de la función, tiene un área de
1/2 unidades. Si eso lo estimamos mediante un método de aproximación, esa aproximación es de 0,500. Obviamente esto no es un resultado exacto, es una estimación gráfica, pero va bastante de la mano con nuestra propuesta de que ese resultado es exactamente 1/2 usando seno de x como una forma de expresar esta función integral. Podemos hacer el mismo procedimiento, ahora no con pi sobre 6, sino con pi sobre 3, bien, es decir, tratar de estimar este área y calcularla exactamente con nuestra función propuesta. Y en el caso de usar seno, el resultado es raíz de 3 sobre 2, mientras que si calculamos el área por métodos numéricos es 0,866, que es muy parecido, básicamente es el redondeo de este número a las 3 cifras decimales. Es decir que parecería que nuestra propuesta de poder encontrar esta F mayúscula recorriendo este circuito en sentido opuesto es adecuada. Ahora, acá surgen algunos interrogantes. Primero, para cualquier función f con la que empecemos a trabajar, su función integral se va a corresponder con una de sus primitivas. Es decir, esto que estamos proponiendo, ¿vale siempre? O justamente encontramos algunos casos en particular donde vale o donde parecería valer y fue una cuestión o de azar o que se cumplen ciertas condiciones que no conocemos y que justo en estos casos se cumplen. Es decir, aquí ya estamos haciendo una pregunta que se relaciona con la generalidad de este procedimiento. Vamos a poder siempre plantear que la función integral correspondiente o relacionada con una función se va a corresponder con una primitiva. Y la segunda pregunta es, bien, nosotros ahí encontraríamos, si esta respuesta fuera un sí, podríamos encontrar infinitas primitivas. Ahora, nosotros pudimos hallar K de una manera sencilla, justo porque pensamos que para x0, bien, el resultado sería 0. Siempre podremos hacer eso, siempre tendremos la posibilidad de encontrar fácilmente esa constante que necesitamos para definir cuál de todas las primitivas es la que propondremos. Estos fueron los interrogantes que quedaron planteados la semana pasada y dijimos que aquí aparecían dos teoremas que son fundamentales para el cálculo integral porque son los que nos permiten asegurar que este circuito se puede recorrer en el sentido que lo hicimos y además nos explicita las condiciones en las cuales esto vale. El primer teorema fundamental del cálculo integral, vuelvo para atrás, disculpas, es el que permite responder esta primera pregunta. Para cualquier función f que nosotros estemos considerando para trabajar, su función integral f mayúscula que estamos buscando será una de sus primitivas. Bien, y el primer teorema fundamental del cálculo integral lo que nos dice es que si esta función f minúscula es continua en un intervalo cerrado, entonces su función integral es derivable y su derivada es igual a f minúscula. Dicho de otra manera, su función integral es una primitiva de f minúscula. Bien, recuerden que esto era básicamente la definición de primitiva, que era un sí y solo sí, pero escrito en forma simbólica. ¿Esto qué nos quiere decir? Que siempre para cualquier función f minúscula, su función integral la vamos a poder expresar como una de sus primitivas. No, vamos a necesitar que f minúscula sea continua en el intervalo de integración. Cuando esto suceda, ahí sí podemos asegurar, el primer teorema nos asegura, que esa función f mayúscula es una primitiva de esta función f minúscula. Bien, entonces, esta primera pregunta, este primer interrogante, está respondido con creces. El primer teorema nos permite asegurar que para proponer nuestra f mayúscula lo que vamos a tener que buscar es una de las infinitas primitivas que tiene esta función, siempre y cuando esta función f sea continua. Bien, pero ahí encontraremos infinitas primitivas, como ya vimos, que todas difieren en una constante. Ahora, siempre vamos a poder encontrar el valor de esa constante que delimita la primitiva que nosotros necesitamos para proponer como f mayúscula. Y aquí aparece nuestro segundo teorema fundamental del cálculo integral. Este segundo teorema lo que dice es que si esa función
es continua en el AB, la función f minúscula, la misma hipótesis que plantea el primero, y si conocemos una primitiva de esa función, fíjense que aquí no nos pide que P sea f mayúscula específicamente, sino que P es una primitiva cualquiera. Entonces, su función integral f, la que estamos nosotros buscando y la que queremos expresar de una manera más sencilla, cumple esta expresión. Es decir, es esta primitiva que nosotros conocemos, una de las primitivas de f minúscula, menos esa primitiva aplicada en el valor c, que el valor c es el extremo inferior de integración en la función integral. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener que buscar específicamente la primitiva que corresponde a f, es decir, siempre voy a tener que intentar encontrar esa f para proponer y arreglándomelas para hacerlo. Simplemente el teorema dice que no, que lo que nosotros necesitamos encontrar es una primitiva cualquiera de esta f minúscula y nos da la forma con la que podemos utilizar a esta primitiva que hallamos para encontrar esta f que es la que estamos buscando, que es la que se corresponde a esta función integral específica. ¿Cuál es esa forma? Bueno, tiene la misma forma de la primitiva y tenemos que sumarle o restarle, en este caso, un número real que se corresponde con el valor de la primitiva en el extremo inferior de integración. Y además, esto también tiene sentido, ya que veamos que si esta función integral, nosotros la valorizamos en c, dicho de otra manera, reemplazamos esta x por c, esto sabemos que a nosotros nos tiene que dar 0 como resultado, vean, por definición. Mientras que si utilizamos la tesis del segundo teorema fundamental, vemos que al reemplazar x por c, obtenemos siempre 0. Entonces, el segundo teorema, ¿qué nos dice? Que nosotros, conociendo una primitiva de nuestra función integrando, vamos a poder escribir esta función o cualquier función integral que planteemos sobre esa función f minúscula de una manera más sencilla, ¿bien? Utilizando la expresión algebraica de la primitiva. ¿Bien? ¿Va a ser necesariamente esa función integral, va a ser esa primitiva que propongamos? No, no va a ser necesariamente esa. Puede ser otra que difiera con p de una constante, pero además sabemos cómo hallar esa otra f. Va a ser la misma función p y le tendremos que restar un número real, ¿bien? Para hallar cuál es de todas las primitivas la que corresponde a f mayúscula. Bien, entonces, con el segundo teorema pudimos resolver esta segunda pregunta, podemos responder esta segunda pregunta. ¿Podemos hallar esa k fácilmente sin tener que estar centrándonos en si conocemos alguna definición o propiedad específica que nos ayude? Sí, simplemente con encontrar una primitiva de la función f ya podremos hallar k de una manera muy sencilla, simplemente haciendo una resta. Entonces, ahora podemos plantear este circuito, pero con el nuevo conocimiento que construimos. Si en mi caso quiero encontrar una expresión sencilla para una función integral de una función f minúscula, bien, a la que llamaremos f mayúscula, ¿cómo debo proceder? Bien, en primer lugar voy a empezar a trabajar con la expresión de esta función integrando. Lo que tendré que hallar es una primitiva de esta función f minúscula. Sé que todas las primitivas difieren en una constante con la que encontré, pero no me interesa, con encontrar una de las infinitas me es suficiente. ¿Por qué? Porque yo conozco que una condición para poder determinar cuál de todas esas primitivas es la que necesito, y es aquella que cumple que cuando la reemplazo x por el extremo inferior de integración, necesariamente el resultado es 0. Esto queda resumido en la tesis del segundo teorema fundamental del cálculo integral.
que nos asegura que la expresión sencilla de esa función integral no va a ser más que la resta entre la primitiva que cualquiera haya sido y la aplicación de esa misma primitiva en el extremo inferior de integración. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos encontrar una expresión sencilla para esta función integral. Bien, ¿cómo podemos hacer? Bueno, focalizamos en la función integrando, que es 3x², más allá que aquí está expresado en t, volvemos a la variable original. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es una primitiva de las infinitas que tiene esta función. Por ejemplo, x³, ya que la derivada de x³ es 3x². Y buscamos cuánto vale esa primitiva, la que acabamos de encontrar, en el extremo inferior de integración de la función integral que estamos queriendo simplificar. En nuestro caso sería en 1, y 1 al cubo vale 1. Por lo tanto, lo que tenemos que plantear es que esta función integral podemos pensarla como la primitiva que hallamos, x³ menos 1, que es esa primitiva valorizada en el extremo inferior de integración. Y es esta la expresión más sencilla con la que podemos reemplazar esta función integral. De hecho, si hubiésemos planteado otra primitiva para esta función, por ejemplo, x³ más 7, al reemplazar x por 1 hubiéramos encontrado 1 al cubo más 7, y esos dos términos sumando 7, al hacer esta resta se cancelarían entre sí y volveríamos a obtener x³ menos 1. No importa cuál es la primitiva de las infinitas que tomemos inicialmente, siempre llegaremos a la misma expresión para la función integral, que es lo que esperábamos. Ahora, esto nos permite, entonces, encontramos una manera, finalmente, de poder expresar funciones integrales de una manera algebraica más sencilla. Esto nos permitirá resolver cualquier integral definida con la que nos topemos. Por ejemplo, si quiero resolver esta integral definida, ya no una función integral, ¿puedo hallar el resultado? Bien, aquí sabemos que podemos ir por definición. Bien, solamente que la definición de la integral definida es compleja desde la resolución del cálculo. ¿Cómo podemos hacer para utilizar todo lo que acabamos de aprender para la resolución de esta integral definida? Bien, para esto vamos a ir resolviendo este ejemplo y escribiendo la generalización debajo, ¿bien? Para que puedan hacer el paralelismo. Entonces, si yo quisiera resolver esta integral definida, lo que podría hacer es pensar en una función integral, que es básicamente el elemento matemático que estuvimos estudiando hasta ahora, en una función integral relacionada. Entonces podemos plantear esta función integral. Fíjense, es básicamente esta misma integral definida, solo que en vez de fijar su extremo superior de integración en 3, colocamos la variable en esta posición. Entonces aquí aparece la función, una de las funciones integrales relacionadas con esta función, 3t², a la que llamaremos f mayúscula. Si lo hacemos genéricamente, básicamente lo que tenemos que plantear es una función integral donde no está definido su extremo superior de integración b, sino que es variable. Ahora, si pensamos en esta función integral, la idea de resolver esta integral definida que tenemos aquí planteado no es más que calcular cuánto vale esta función integral en 3. ¿Por qué? Porque aquí, básicamente, si nosotros calculamos cuánto vale f en 3, lo que tendríamos que hacer sería reemplazar x por 3, y es decir, planteamos la integral definida original. Lo mismo pasa aquí abajo. La integral definida original que queremos calcular no es más que f en b. Es decir, pensar cuál es la imagen de esta función integral para cuando x vale b. Bien, ahora, ¿cuánto vale f en 3? Sabemos cuánto vale f en 3. Bien, para esto,
recurrimos al hecho de que nosotros ya sabemos una forma más sencilla de expresar a esta f mayúscula de x. Bien, esto es lo que aprendimos hasta ahora, que esta función integral compleja podíamos expresarla de una manera sencilla a partir de una ley algebraica sencilla que acabamos de encontrar, que era x cubo menos 1. Entonces, si quiero calcular f en 3, no tengo más que reemplazar esta expresión, bien, y reemplazar sub x por 3. Genéricamente, nosotros encontramos hasta ahora, y ayudados por los teoremas fundamentales, que esta función integral la puedo expresar como cualquier primitiva menos la aplicación de esa primitiva en el extremo inferior. Ahora, volvamos a nuestro problema. Quiero calcular cuánto vale esta integral definida. Ya sé que para hacer esto podría calcular la función integral en 3. Y ahora cuento con una expresión para esa función integral. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo x por 3 y esto me da 26 como resultado. Y puedo hallar el valor de esta integral definida, fíjense que sin recurrir a la definición, simplemente recurriendo a una estrategia que está fundamentada en los teoremas fundamentales del cálculo integral. Si vamos al caso genérico, para poder calcular esta integral definida, dijimos que teníamos que calcular la función integral en b, que era el extremo superior, y nosotros conocemos que esa función integral podemos escribirla como p en x menos p en el extremo inferior, por lo tanto ahora debemos reemplazar x por b. Y obtenemos esta expresión. Para hallar el valor que le corresponde a esta integral definida, entonces tendremos que calcular una primitiva cualquiera en el extremo superior menos esa misma primitiva en el extremo inferior. Sabemos que esto vale siempre y cuando f sea continua, ya que ese es la hipótesis, la condición que imponen ambos teoremas fundamentales que estamos utilizando en este camino. Bien, pero analicemos un poco más qué obtuvimos aquí. Aquí obtuvimos una expresión muy sencilla para poder calcular integrales definidas. Ya aquí, fíjense que escapamos a la idea de función integral. Ni siquiera recurrimos a la idea de función integral para calcular esta integral definida. Es decir, podemos calcularla sin ir por el camino de la definición, que dijimos que es tedioso, e incluso sin pasar por la función integral, que fue nuestro caballito de batalla hasta ahora, nuestro elemento nexo entre el planteo de las integrales definidas con una forma sencilla de calcularlas. Cuando analizamos esto, vemos que simplemente para resolver esta integral definida necesitamos conocer una única primitiva de esta función f que estamos integrando. Con conocer una primitiva ya tenemos el camino allanado, porque calculamos esa primitiva en el extremo superior y le restamos el cálculo en el extremo inferior y ya podemos hallar este valor. A esto se lo conoce como regla de Barrow y es lógicamente un corolario del segundo teorema fundamental, porque es simplemente aplicar el segundo teorema fundamental que vimos anteriormente, pero ya no cuando estamos en presencia de una función integral con este extremo superior variable, sino ahora cuando este extremo toma un cierto valor b. Y la regla de Barrow será lo que nos permitirá ahora encontrar y resolver muchas integrales definidas, simplemente encontrando una primitiva de esta función que estamos integrando y calculando sus extremos de integración. Fíjense también que aquí las primitivas empiezan a tener un protagonismo central. La capacidad de resolver una integral definida sin recurrir a su definición va a depender básicamente de que podamos encontrar una primitiva de la función integrante. Para simplificar un poco el habla y también la escritura simbólica, podemos recurrir a una nueva definición, que es la de integral indefinida. Que la integral indefinida de una función f minúscula es el conjunto de todas sus primitivas, que sabemos que difieren en una constante. Y lo expresamos simbólicamente así. Fíjense que utilizamos el mismo símbolo que estamos utilizando hasta ahora, solamente que sin extremos. ¿Bien? Básicamente cuando utilizamos este símbolo, esta S rara, sobre la función f minúscula, estamos frente a una integral indefinida y estamos hablando de un conjunto de infinitas funciones. Es importante que diferencien esta simbología de esta simbología.
Aquí estamos frente a una integral definida cuyo resultado es un número real, y aquí una integral indefinida cuyo resultado es un conjunto de infinitas funciones que todas difieren en una constante. Y aquí aparece también esta expresión más c, donde c es un número real cualquiera y que se suele llamar constante de integración. Bien, entonces, en definitiva, lo que tendremos que hacer cuando queremos resolver una integral definida, cualquiera, es primero resolver una integral indefinida. Dicho de otra manera, pensar y encontrar la familia de todas sus primitivas, que la podemos hallar sencillamente encontrando una, bien, y sumando una constante arbitraria, la constante de integración. Pero ahora surge una pregunta, otro interrogante. ¿Siempre no será inmediata la forma de pensarlos? Porque hasta ahora, cuando estábamos trabajando con el coseno, el hecho de que la primitiva sea seno lo obtuvimos simplemente por pensamiento. ¿Qué función derivada arroja el coseno? Y también, en el último caso, ¿qué función derivada es igual a 3x cuadrado? Bien, x cubo. Fueron estrategias inmediatas de pensamiento. Ahora, quizás esta función f minúscula que tenemos en el interior de la integral definida que queremos calcular no admita que pensemos tan inmediatamente una de sus primitivas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo es el logaritmo de x. ¿Qué función derivada me da como resultado el logaritmo de x? Quizás pensarán 1 sobre x, pero no se confundan. 1 sobre x es la derivada del logaritmo, no la primitiva. Es decir, ¿qué función tengo que derivar para obtener como resultado el logaritmo? Bien, desde ya que no siempre resolver integrales indefinidas, es decir, encontrar la familia de primitivas, será inmediato. Por eso existen distintos métodos que se llaman métodos de integración, que no son más que son estrategias metódicas para poder encontrar al menos una primitiva, y a partir de ahí todas las primitivas de ciertas funciones, de acuerdo a la forma algebraica que tienen, que presentan. Ahora, siempre vamos a poder encontrar estas primitivas simples, es decir, para cualquier función que yo planteo a integrar, voy a encontrar una expresión para una primitiva. Y la respuesta es no. No hay funciones que no admiten una primitiva que se pueda expresar de una forma algebraica simple. Más allá, y a pesar de que la función f minúscula sí se puede escribir de una forma algebraica relativamente sencilla. Un ejemplo muy común es la exponencial e elevado a la menos x cuadrado, que se puede escribir de una forma relativamente sencilla, pero que no admite primitivas que se puedan pensar en una forma algebraica sencilla. En esos casos debemos recurrir a otros métodos como aproximaciones numéricas, y también les presentaremos una breve descripción de estos métodos a la brevedad. Por otro lado, siempre podemos recurrir a aproximaciones, por ejemplo a polinomios de Taylor, para aproximar esas funciones con un polinomio, porque sabemos que los polinomios siempre admitirán primitivas de una forma algebraica sencilla. Por lo tanto, podemos encontrar una primitiva aproximada para esa función. Por otro lado, veamos un caso particular de la regla de Barrow. ¿Qué pasaría si esta función f, bien, que estamos integrando, que hasta ahora puede ser cualquier función continua, además admite otra condición o cumple otra condición, que es que la podemos pensar como la derivada, como la razón de cambio de una magnitud? Bien, esto no siempre es así. Si yo aquí planteo, por ejemplo, coseno de t es una función cualquiera, no siempre necesariamente la tengo que pensar como la derivada de otra. Bien, pero muchas veces sí sucede. Por ejemplo, estamos analizando algún problema en el que queremos integrar una velocidad del desplazamiento de un móvil, o el caudal en el que se llena o vacía un tanque, o infinitas otras aproximaciones en contexto. En estos casos, si esta f que estamos queriendo integrar, además de ser una función continua, cumple la condición de que la podemos pensar como la razón de cambio, como la derivada de una función
que representa una cierta magnitud, por ejemplo en función del tiempo, entonces la regla de Barrow nos permite pensarlo de esta manera. Si estamos queriendo integrar esta razón de cambio, la primitiva que necesitamos para poder aplicar la regla de Barrow no va a ser una primitiva. Ahora lo podemos interpretar. Va a ser directamente esa magnitud. Dicho de otra manera, si yo estoy buscando la integral definida de una razón de cambio de un cierto fenómeno, entonces la función que describe a ese fenómeno, no a su derivada, sino al fenómeno en función del tiempo, va a ser la primitiva que estoy buscando. Y cuando aplico la regla de Barrow, fíjense que simplemente lo que estoy buscando es cuánto vale esa magnitud en el extremo superior y le resto cuánto vale esa magnitud en el extremo inferior. Dicho de otra manera, estoy buscando un delta, un incremento, un cambio en esa magnitud en el intervalo de integración. Si resumimos todo eso en una frase, podemos decir que la integral definida de una razón de cambio lo podemos pensar como el cambio total de la magnitud durante el intervalo de integración. Y esto se conoce como el teorema del cambio total. Noten que volvimos al principio, que básicamente nosotros empezamos esta serie de clases sobre integrales queriendo responder este tipo de preguntas. Si yo comienzo con una cierta velocidad, si comienzo con la razón de cambio, por ejemplo, cuántos casos nuevos de COVID hay por día, por ejemplo, entonces, ¿cómo hago para encontrar la acumulación de casos? ¿Bien? O la acumulación en metros de recorrido. Y desde allí empezamos a desarrollar la idea de las sumas de Riemann, que desembocó en las integrales definidas, y que a partir de los teoremas fundamentales y la regla de Barrow, bien como corolario del segundo, hallamos una forma de poder calcular esa integral definida sencilla. Ahora volvemos y concluimos con esta pregunta. Si estamos aplicando, si estamos calculando esta integral definida sobre una razón de cambio, entonces, aplicando la regla de Barrow, buscando una primitiva que va a ser simplemente la función que describa la magnitud, voy a poder encontrar el cambio total que se dio durante la duración de ese intervalo de integración de esa magnitud. Ahora, muchas veces surgen confusiones o preguntas acerca de en qué se diferencian estas tres aseveraciones que presentamos durante este recorrido. Si analizamos simbólicamente, son muy similares. Tenemos aquí la tesis del segundo teorema fundamental del cálculo integral, la regla de Barrow y el teorema del cambio total. ¿En qué se diferencian? ¿Qué me dicen de distinto? ¿Por qué necesito tres expresiones distintas o tres nombres distintos, siendo que visualmente parecen decir lo mismo, ¿no? Es decir, estamos haciendo una integral de una cierta función, buscamos una primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Bien, aquí lo que tenemos que analizar es una cuestión de generalidad. El segundo teorema fundamental es más general. Nos permite responder la pregunta de cómo podemos expresar de una manera algebraicamente sencilla a esta función integral. Fíjense que aquí este elemento matemático es una función integral, no una integral definida como en este caso o en este. Entonces nos permite expresar esta función integral de una manera mucho más sencilla con solo conocer una primitiva, siempre y cuando esta función sea continua en este intervalo de integración. La regla de Barrow es un corolario del segundo teorema. Un corolario presupone que es un poco más específico, que pierde generalidad, y solo en los casos donde este extremo superior está definido. Entonces, cuando este extremo está definido y por lo tanto esta función integral ahora la pensamos como una integral definida, vamos a poder hallar ese valor de la integral definida como la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Si pudiésemos representar esto como en un diagrama de Venn, los casos que incluyen o que se pueden resolver o que pueden aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo integral incluyen a los que aplican a la regla de Barrow. Pero no son lo mismo. Hay casos donde puedo aplicar el segundo teorema fundamental en los que no puedo aplicar la regla de Barrow. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con funciones integrales y no específicamente con integrales definidas.
Ahora, ¿qué se diferencia la regla de Barrow, que ya vemos que es más específica, con el teorema de cambio total? Bien, aquí lo que se suma es un peso interpretativo. Aquí, la regla de Barrow funciona para cualquier función continua f minúscula de la cual podamos hallar una primitiva. Mientras que el teorema de cambio total considera que esa función f minúscula representa en un contexto determinado una razón de cambio. Entonces, cuando eso sucede, podemos interpretar el resultado como el cambio total de ese proceso. Dicho de otra manera, yo podría encontrar o resolver una integral definida usando la regla de Barrow, por ejemplo la de coseno de t, vuelvo al ejemplo anterior, sin que eso me represente nada en un contexto que no sea extra matemático. Es decir, yo acá podría encontrar un cierto valor, un cierto número y terminar ahí mi pensamiento. Ahora, si esa función yo sé que, o planteo que puede representar una razón de cambio de un cierto fenómeno, cierto proceso, mejor dicho, entonces el resultado que obtenga, que lo voy a obtener de la misma manera, pero el resultado que obtenga ahora además voy a poder interpretarlo de otra manera. Voy a poder interpretarlo como cómo cambió esa magnitud en el periodo en que analizamos ese cambio. Bien, entonces el teorema del cambio total es una cuestión un poco más específica de la regla de Barrow, estaría incluido dentro de los casos de la regla de Barrow, donde le sumamos el peso interpretativo de cuál es la función que estamos integrando, o que representa la función que estamos integrando. Bueno, espero que haya sido claro este cierre y esta resolución de las preguntas que quedaron planteadas, y seguirán trabajando más específicamente con la aplicación del teorema del cambio total y la resolución de integrales definidas a partir de distintos métodos en las clases de tarea de aula. Nos vemos.